si quieren preguntar algo, podamos lograr por Instagram. También hay gente por YouTube, por Instagram. Aquí me están indicando todas las cosas. Yo estoy tratando de ponerme acá la cámara. Salgo ahí completa, ¿sí? Buenísimo. Estamos súper abiertos, estamos resolviendo una fallita técnica rápido, pero ya Manuel está de vuelta en segundos. Bueno, aquí estamos, ya estamos listos, ahora sí, ya estamos totalmente listos para comenzar. Entonces, bueno, los que están yo creo que ya YouTube puede ver la lámina, que es lo que estábamos resolviendo. Los que están conectados por Google Meet Google Meet. pueden ver un poquito de lo que hoy hemos preparado para ustedes en Conciencia y Acción. Igual los que están conectados por Instagram y TikTok, pues ya les dejaremos la forma en la que pueden descargar el link para descargar la presentación de hoy. Hoy se trata, Yoda y yo hablamos esta mañana y preparamos un poquito en una llamada telefónica mientras tú corrías, ¿no? Sí. Entre una llamada telefónica preparamos un poquito de qué íbamos a hablar hoy en este Conciencia de Acción. Porque una de las cosas por las que para mí es muy importante que Yoda esté aquí es que Yoda es una de las personas que conozco que pone su conciencia en acción. Yo quiero aprovechar, obviamente, de darte las gracias como por tercera vez, pero es porque de verdad hay una gran admiración hacia ti y hacia el proyecto y el propósito que tienes. Y la conciencia que has desarrollado y la meta que tienes de que desarrollar conciencia en las personas. Yoda estudió psiconeuroinmunología, pero al mismo tiempo la combinó con muchísimas otras Estudios también. herramientas y muchísimas otras, pues sí, técnicas que generan cómo tú poder tener verdadera conciencia de tu cuerpo, de cómo funciona, de cómo debe funcionar. Y sobre todo hoy lo hablábamos, ¿no? Porque una de las cosas que debe tener la conciencia es que tú debes saber hacia dónde vas. Si tú no Total. sabes hacia dónde vas, es muy difícil que tengas conciencia. Puedes tener conocimiento, incluso puedes tener acción también. Pero la conciencia, y ese es el primer paso, la primera capa en esto que estamos hoy hablando con ustedes y desarrollando, es que la conciencia empieza a formarse cuando yo sé hacia dónde voy y cuál es el máximo potencial de eso. Claro, de hecho hay gente que dice que si no sabes a dónde vas nunca llegas. Y es verdad, ¿no? O a lo mejor llegas y no te das ni O cuenta. sea, es que no, es que a dónde llegaste, no sabes. Total, ese es el primer paso es ese. ¿Y cómo sabemos a dónde queremos ir? Porque mucha gente se queda ahí, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con conocernos un poco. Y ese conocernos tiene que ver entonces con mirar un poco hacia adentro. ¿Qué es lo que yo quiero? Estar un poco en conciencia con el cuerpo, volver a lo somático, a qué estoy sintiendo, qué me hace sentir esta conversación, este momento, qué emociones se despiertan en mí y la voluntad o tomar la acción de estar allí, de vivirlo, ¿no? De experimentar ese momento incómodo, ese momento maravilloso, no importa cómo sea, eso te va acercando a entenderte y a saber quién eres. Y creo que hablábamos esta mañana de cómo la sociedad en la que nosotros crecimos, sobre todo los latinos, nos ha alejado un poco de ese conocimiento porque se nos obliga a llenar espacios que están ahí ya prehechos, ¿no? Están prefabricados y tenemos nosotros que simplemente saber llenarlos, saber ocuparlos. ¿Sí? Así es. Bueno, estábamos hablando de los famosos arquetipos de Jung, es lo que hemos estado hablando. ¿Qué pasa? Nosotros cuando empezamos a crecer, y aquí ya comenzamos a entrar en el tema de la conciencia, o por lo menos de lo que nosotros hemos investigado y ha sido para nosotros lo que queremos compartir con ustedes, el tema de la conciencia. ¿Qué pasa? Para tú tener conciencia, tú tienes que comenzar a unificarte. Y eso suena muy lindo, pero resulta que ¿cómo te unificas si nosotros, pues lamentable o afortunadamente, crecemos y desarrollamos versiones de nosotros mismos? Esas versiones son totalmente para supervivencia. O sea, cuando empezamos a crecer, empezamos a enfrentarnos a problemas que son más grandes que nosotros, a retos que son más grandes que nosotros. Y nosotros necesitamos desarrollar arquetipos, no dicho por mí, sino dicho por el gran Carl Jung. el psicólogo, Psicoanalista. psiquiatra y psicoanalista Jung, que desarrolló esta teoría de los arquetipos. Y es que nosotros empezamos a desarrollar personajes como si nos vistiéramos de un superhéroe para poder sobrevivir ante elementos o situaciones que no podemos manejar. Es totalmente normal y entonces nuestro inconsciente está lleno de esas situaciones. Pero llega un punto y las culturas más antiguas hacían algo hermoso. Cuando llegabas a la adolescencia, ellos te lanzaban a un reto solo en la naturaleza
contigo mismo 4, 5, 6 días. Sí, sí, sí. Eso, las tribus antiguas hacían, compartían eso, ¿no? Ese rito, esa práctica, lo que hacía era que tú, cuando pasaras del niño al adulto, pudieras encontrarte contigo mismo, estar solo contigo mismo, encontrarte, y entonces poder borrar muchas de esas personalidades arquetipales que de una u otra forma te dividían, y tú poder ser un adulto pleno. En este momento quiero dar un saludo a una gran amiga, que por aquí está Gonzalo también. Saludo a Gonzalo. Gonzalo no es la gran amiga. La gran amiga es Mariana, que me presentó Gonzalo, que creo que ahorita o en estos días, va a algo así que hacen en California, un retiro en donde se va 4 días y se mete en una montaña sola, Wow. con un libro, o sea, con un cuaderno, perdón, y un lápiz para poder escribir 4 días. Ese tipo de prácticas son prácticas milenarias o muy antiguas, que son precisamente para nosotros poder limpiar todas nuestras versiones de nosotros mismos y poder entonces generar lo que se llama una unificación de todas nuestras versiones. Pero aquí es donde viene lo que hemos descubierto Nofera y yo en estas temporadas de Filósofo Digital, y es que esos arquetipos en realidad vienen del miedo. Vienen o sea, ese arquetipo se crea como cuando tú usas un Band-Aid o una curita y se la pones a un miedo. Entonces, alrededor de la curita o del miedo, pues tú lo recubres con esa nueva personalidad. Por ejemplo, ¿quién eres tú para tus padres? Que normalmente no eres lo misma para tus amigos, pero tampoco eres la misma como estudiante en el aula de clase con el profesor, pero tampoco te portas igual con el profesor de educación física y tampoco te portas igual con tus vecinos. ¿Entiendes? Empiezas a desarrollar para poder encajar, porque no tienes miedo a equivocarte, y ahí es uno de los principales miedos que hoy queremos comentar con ustedes, ese miedo que nos da el sistema educativo de, del error. ¿Por qué? Porque cuando tú te equivocas en el sistema educativo, te castigan. Claro. Y resulta que según el método científico, volviendo a la parte tribal del ser humano, no hay otra forma de aprender si no es el ensayo y el error. Tienes que meter la pata. Pero si la sociedad te castiga por hacerlo, tú empiezas a desarrollar un miedo por equivocarte, que al final lo recubres con curitas, con Band-Aid, y generas un arquetipo en donde encapsulas ese miedo y lo compensas con una personalidad, pero en realidad esa no eres tú. Y así empiezas a tener, o sea, básicamente cada miedo o cada situación de estrés, de miedo profundo, genera un gran arquetipo, una gran personalidad, un gran disfraz, para explicarlo de alguna manera, que al final hace que nosotros lleguemos a cierta edad y no tengamos ni idea verdaderamente quién somos. Y en ese proceso se genera un vacío increíble. Y ahora aquí viene otra pregunta para los que ¿Vacío nos en están dónde? viendo. Cierra eso. El vacío, la pregunta para los que nos están viendo. Ah, El ok. vacío. Ustedes, no importa qué profesión tengan, si les va bien económicamente o no, si lograron tener la familia que pues la sociedad nos dice que tenemos que tener, si lograron esa media naranja que supuestamente nos dicen que tenemos que tener porque estamos incompletos y no es verdad. No importa qué tan bien haya salido en la puntuación de la sociedad o en la puntuación del colegio o de la carrera. Díganme la verdad, ¿ustedes no sienten de vez en cuando que dentro de ustedes existe un vacío? Se sienten vacíos. Empiezan a buscar llenarlos con dopamina inmediata, con cosas que nos generen cierta satisfacción, o buscamos aplausos de la gente, o buscamos que la gente nos abrace, nos quiera, nos reconozca. Incluso así sea ficticio a través de like o en redes sociales o de seguidores. Porque en realidad lo que estamos buscando es llenar un vacío. Y para mí y para Nofera, ese vacío viene de la distancia que existe entre todos tus arquetipos. O entre todas las banditas, las disfraces que le metiste a esos miedos que generan una distancia dentro de ti. Wow. ¿Cómo llenas eso? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero hoy tengo a Yoda Rodríguez, para los que no saben y están llegando ahora. Y tengo a Yoda no solo como Jedi, no solo vamos a utilizar la energía de Jedi hoy, sino también vamos a utilizar la energía de la verdad. Y Yoda, tú generaste conciencia. Algo te pasó cuando eras muy joven y decidiste no generar más arquetipos que lo cubrieran,
sino llenarte de conciencia para poder superar algo que es como que la piedra angular de todo tu proceso y de todo tu desarrollo y de todo tu propósito. Para poder poner esto en práctica, porque si no si no le ponemos acción se vuelve más teoría y la gente se aburre y se duerme. Para poner esto en práctica, tú nos podrías regalar un pedacito de esa historia, pero ahora desde el punto de vista pensando cuándo fue el momento en el que dijiste, no voy a poner un arquetipo dramático en donde voy a ser un pobre de mí y voy a generar conciencia a través obviamente del conocimiento, pero lo voy a generar en conciencia porque lo voy a integrar con todas mis versiones para poder apagar algo que te hacía, pues, no solo menos, sino te hacía como que si estuvieras rota, incompleta. Y tú dijiste, no, voy a usar la conciencia para repararme. Cuéntanos, por favor. Mira, yo pienso que en mi caso el combustible o lo que, sí, el combustible fue el dolor, literal. El dolor de pasar por una cuestión que era algo, bueno, a mí me diagnosticaron fibromialgia cuando tenía 19 años. Y en ese momento diagnosticar esa enfermedad era como que si estuviese en la mente de alguna manera, o sea, era algo muy demasiado intangible, poco conocido. Y yo sentía que la gente pensaba que era algo como imaginario. Y te lo juro que empecé a través de ese dolor de sentirme, y digo, yo decía como que, ¿qué es esto que me está pasando? ¿De dónde viene? ¿Es verdad? ¿Es mentira? No entiendo nada, no tengo respuestas, lo que tengo es mucha duda de toda la gente que estaba a mi alrededor, recibía como esa sensación de que, ¿pero qué es eso? O sea, ¿dónde está? ¿En qué órgano está? O sea, y yo, bueno, no entendía tampoco mucho, pero sí sabía que antes de eso había habido otras cosas y que una de esas cosas había sido una gran depresión. Entonces empecé a entender que eso tenía un componente enorme que estaba en mi mente y que estaba en un vacío que había en mí y que era un vacío que estaba ahí y que no sabía cómo darle una explicación. O sea, no sabía poner el dedo y decir, es que me pasó esta cosa, que me pasaron varias cosas y yo decía, bueno, será una mezcla de todo eso, no sé qué es. Pero me puse a trabajar desde ese momento, o sea, desde ese momento empecé a buscar respuestas desde el punto de vista que yo sentía que era el correcto, que bueno, en ese momento fue aprender Reiki, fue comenzar a aprender acupuntura, fue comenzar a leer metafísica, y ahí fui encontrando formas de relacionarme más conmigo misma, y a través de esa forma fui encontrando mi tribu, que era parte del dolor que sentía, ¿no? Yo me sentía muy incomprendida o sea, yo era como un bicho raro, porque era muy sensible, tenía cualidades que no eran reconocidas por mi tribu, ¿sí? O sea, tenía cualidades, pero no había nadie alrededor que dijera, oye, qué chévere esto de ti. Y creo que eso me empezó a sanar muchísimo, conseguir gente con la que pudiese compartir mi manera de ver la vida, mi manera de sentir, de querer empatizar con la gente en vez de competir. Creo que eso era parte grande de ese sentirme fuera de lugar. Así que tengo que decir que en mi caso esa piedra angular o ese punto de inflexión fue un momento de profundo dolor físico, mental, emocional, y una sensación de no saber a dónde encajaba, tan grande que me hizo moverme y comenzar a hacer cosas para encontrar ese sitio donde yo pertenezco, ¿no? Y eso me fue acercando cada vez más a la persona que soy hoy. Y le doy todas las gracias a ese momento porque creo que si me hubiese o sea, si me hubiese quedado queriendo encajar, estuviese mucho más enferma de lo que estaba en ese momento de seguro. Y nunca hubiese dado con el propósito de vida que tengo hoy, bueno, que me da energía, que me hace sentir llena y en amor, ¿no? Entonces, creo que esa es mi respuesta. Eso es un poco lo que yo viví. No sé cómo te pasó a ti. Bueno, ya voy a contar, porque me ha pasado varias veces, pero lo que quiero es que analicemos aquí, en este formato un poco más educativo, para poder resumir a las personas que están con nosotros hoy y las que lo van a ver en diferido. El tema tan importante que hablaste es del dolor. Y fíjate que hablamos de que estos arquetipos, estos disfraces que nos ponemos emocionales, que nos dividen
y nos generan Ujú. muchas versiones que al final, como hablamos también esta mañana, ¿no? Tienes un problema, el problema requiere acción, requiere movimiento para poderlo resolver, pero resulta que tú tienes que irle a contar el problema a todas tus versiones. Y mientras ese problema va siendo digerido por cada versión, esa versión le está poniendo un poco de su propio miedo. Claro. Y resulta que un problema que pues simplemente era una oportunidad para que tú evolucionaras, pues se volvió algo increíble que no sabes manejar y que caíste en la ley de la entropía, porque la entropía es la segunda ley de la termodinámica que dice, el caos siempre se va a multiplicar, por eso hay que actuar rápido, porque si tú no lo drenas, el caos siempre se va a multiplicar y resulta que entonces te vuelves a generar entonces otro arquetipo de víctima, de que nadie me entiende, de por qué yo, que es una de las cosas más sencillas. O sea, tú has podido generar un arquetipo como cualquier persona que tiene una condición cualquiera, tanto física como mental, económica incluso, que te hace sentir menos o te hace sentir como a los 19 años te pasaba. Tú has podido generar un arquetipo o una personalidad o un disfraz en donde tú dijeras, bueno, mira, pobre de mí, todos tienen que ayudarme, todos necesitan darme porque yo soy, ¿sabes? Y empiezas a volverte una manipuladora emocional sin querer, utilizando tu condición para dar un poco de lástima, ¿no? Claro. Pero siempre viene desde el dolor. Es la forma en la que nosotros aprendamos a manejar el dolor. Y de ahí es lo que es donde viene esta primera etapa, ¿no? Sí, el dolor es parte de la vida y aquí tengo que mencionar un pensamiento, un filosófico, Ok, ¿sí? sí menciona el pensamiento. El dolor es inevitable, Ujú. pero el sufrimiento es opcional. O sea, tú no puedes evitar el dolor, pero sí puedes decidir si ese dolor lo acompañas de un sufrimiento o no lo acompañas de un sufrimiento. Ahí es donde comenzamos o comienza este viaje hacia la conciencia en acción. Ujú. Porque si tú tienes claro que la vida vas a tener mucho dolor y que al mismo tiempo ese proceso de tener mucho dolor es parte de la vida, es parte de estar vivo. Es parte de que ese dolor es el que te va a tallar como tú hiciste, que vas a tomar ese dolor que podría llamarse que también es energía. Lo vas a tomar y lo vas a utilizar como motor para dejar de sentirlo porque te vas a elevar a un nivel en donde el dolor te haga cosquillas. Claro. Pero también, pues si le agregas sufrimiento, que es ahí es donde está la decisión, Claro. pues puedes quedarte con ese dolor el resto de tu vida y de ese dolor puedes generar un gran miedo, trauma, frustración, etcétera, que te acompañe por el resto de tu vida. Y aquí viene la parte más dura. Se lo traspases con mucho amor a tus hijos. Entonces, eso es como cuando empieza el tema de la conciencia. Cuando nosotros empezamos a darnos, o sea, a darnos cuenta de que la vulnerabilidad, que es uno de los principales problemas que tenemos nosotros como sociedad, sobre todo los hispanos, que no nos permiten ser vulnerables. La vulnerabilidad no es permitida. Tú te tienes que tragar tu dolor, sobre todo nosotros los hombres, pero en general, tú te tienes que tragar tu dolor. Y resulta que el camino hacia poder tú sanar esos distintos arquetipos, Ujú. esos distintos disfraces emocionales que le hacemos a nuestros miedos, es a través de la vulnerabilidad. Tú tienes que Total. aceptarte llorar, tienes que aceptarte sufrir, tienes que aceptar tu dolor para entonces luego definir qué vas a hacer con ellos. Por ahí están levantando la mano. Ah, sí, qué bueno. Tenemos preguntas. ¿Quién A pregunta? ver, tenemos una pregunta de María para Yoda. ¿Cómo nos habla el cuerpo cuando no escuchamos? Uy. Oh, wow, qué buena pregunta. Nos habla a través de sensaciones, dolor, sobre todo. Yo pienso que, bueno, es que depende de qué te hable. Te puede hablar muy bien, ¿no? Y te hablaría con energía. Cuando tú te despiertas llena de energía, con alegría para encarar tu día, significa que en tu cuerpo está ocurriendo una cascada de químicos positivos, digamos. De alguna forma estás generando esa química correcta, estás durmiendo bien. Eso también es tu cuerpo hablando. Pero si estás inflamada, si tienes toxicidad, van a ocurrir muchísimos signos y tu cuerpo va a empezar a hablar a través de la piel, a través del dolor de cabeza, a través de las tensiones musculares sin sentido, por ejemplo, que son muy características de una sensación o de una sobreactivación de tu sistema nervioso simpático o lo que llamamos estrés. Este, y esos son el tipo de síntomas que vas a tener en una primera instancia. Si eso se alarga en el tiempo,
ese hablar de tu cuerpo puede ser una enfermedad autoinmune, como fue luego también mi caso, y eso también está hablando de un proceso que está tanto en el cuerpo físico, porque ya se materializó, ya se condensó lo suficiente, pero también está ocurriendo en el plano mental, vibracional, emocional, y desde ahí también hay que trabajarlo para poder desenredar. A mí me encanta decir que las enfermedades son proyectos, Wow, y qué que bello si eso. lo vemos de esa forma podemos ir eh, sacando esas partes para llegar bueno, al regalo que es la sanación. Qué bello eso, Yoda, qué bello. Ven que les digo que eres lo máximo. Eres lo Tú más. máximo, eres lo máximo, eres lo máximo. Y bueno, qué bonito esa pregunta. Gracias, María, gracias por Gracias, preguntar María. eso, porque fíjate que, volviendo a la línea de lo que estábamos comentando hace un rato, si el dolor se le agrega sufrimiento, entonces puede somatizar en Total. enfermedad. Y yo quería agregar algo a lo que tú estabas diciendo ahorita, porque me pareció súper acertado lo que dijiste. Pero, por ejemplo, en mi caso, el recibir ese feedback de las personas a las que yo amaba también era muy doloroso. Y ese dolor fue más grande o sea, espera, déjame ver si puedo arreglar esto. Asumir que tú te enfermaste porque de alguna manera lo estás creando tú mismo, asumir eso duele un montón también, Uy, sí. ¿sí? Claro, o sea, Eso, déjame entender. Tú sentías que tu familia, sin querer, te culpaba de tu enfermedad. O sea, te enfermaste, claro. estás rota y te rompiste tú misma O sea, es y que ahora todos tenemos que repararnos, que repararte, qué fastidio, algo así. sí, algo así. Y también sentía o sea, que de alguna manera era así como que tú te lo estás imaginando, esto está en tu mente y tú lo estás somatizando. O sea, era como que deja la vaina, ¿sabes? Claro, Y yo, bueno, o sea, pero esto no es algo que tú quieres hacer, es algo que pasa en la absoluta inconsciencia. claro, Entonces, eso también era dolorosísimo. claro. Sentir que desde mi yo inconsciente había generado algo que ahora estaba en mi cuerpo, ahora era fisiológico. Claro, pero entonces estabas mal en dos líneas. Tenías una enfermedad física, somatizada, pero también estabas mal emocionalmente y Claro. psicológicamente y mentalmente porque se supone que tú te la creaste. Mira, aquí Pero está es que, José Manuel Calas hablando y está Ah, diciendo saludos, José. totalmente porque, porque es como te están atendiendo, como te estás atendiendo a ti mismo y nadie entiende. Piensa que te estás agrediendo a ti mismo. Entonces, yo creo que José tiene aquí nos está dejando una pregunta. ¿Qué papel juega el miedo en crear tantas versiones de nosotros mismos para Manuel? Oh, gracias, gracias. Ese es José también. Sí. Saludos, José. Muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, ya vamos a volver a este tema. No lo olvidemos. Pero, ok, ¿qué papel juega el miedo? Total, todo el papel. Aquí tengo al gran Gonzalo Chirinos, un gran maestro para mí. Lo podemos oír. Tienes Eh, micrófono, te puedo dar micrófono. un gran maestro para mí. Yo siempre le dije que le iba a pasar una factura de royalty porque siempre lo menciono en los programas. Tengo que y pasársela yo. en todos lados Tengo lo que pasársela mencionas. yo antes de que él me la pase a mí, ¿no? Siempre los menciono en mis programas porque para mí es uno de los grandes filósofos modernos que existe y él decide llamarse artista, y es muy bueno, y llamarse otras cosas, poeta, caligramista, pero para mí es un gran filósofo y que estudia la vida de todas las ramas. Y en la propaganda de Gonzalo, lo digo porque él hizo un viaje a España y Okay. fue a visitar esa estatua. Por supuesto que él lo cuenta mejor que yo. Vayan ¿cómo se llama? Desde el Jardín. La cuenta Desde el Jardín y Gonzalo Chirinos Art. También y lo sigan y escuchen, por ahí está eso que él cuenta. Él fue a visitar la estatua de Satanás que está en el Parque El Retiro. Okay. Y cuando llegó, nos invitó a comer y comimos y hablamos de esa experiencia. Y él contaba que estando frente a la estatua, y ahí va la respuesta, José. Él se dio cuenta que no había muchos miedos. Perdón, no había muchos demonios, o muchos miedos, o muchos traumas, o muchas emociones negativas. Hay uno solo. Todo es el miedo. El miedo se disfraza de envidia, el miedo se disfraza de inseguridad, el miedo se disfraza de depresión, Claro. el miedo se disfraza. Entonces sí, ya va, déjame terminar de responder. Entonces, José, sí, el miedo es el que de verdad, o sea, es la matriz, es la semilla que genera todo. Porque al final el miedo
y aquí para mí es lo más importante lo que voy a decir ahora, el miedo a veces es falta de conocimiento. Yo le temo a lo que no conozco. Y si decido dejarlo por allá y yo generar desde aquí miedo, pasa algo que también un día me dijo Gonzalo una vez que lo visité en su taller. Si yo meto el miedo en una gaveta o guardo el miedo dentro de mí, el miedo se alimenta de la oscuridad. Y llega un punto en el que ese miedo, ese monstruo del closet, Wow. que está ahí metido todo el tiempo, Qué empezó fuerte. siendo un miedo pequeñito y pues con el tiempo y con los años se vuelve Sí, he visto un algunos monstruo. casos. Entonces sí, José, el miedo es el responsable porque nosotros no nos enseñan a lidiar con el miedo. No nos enseñan a lidiar con el miedo. No nos enseñan que es parte de nuestra vida. Él mismo escribe y dice, el miedo es esa semilla que hace que crezca todo lo negativo. Y no nos enseñan a lidiar con él, porque es parte, o sea, el miedo es normal, es parte de nuestro desarrollo. Pero al no enseñarnos cómo hacer y a esconderlo, y volvemos al tema de la vulnerabilidad, o sea, al no poder aceptar nuestra vulnerabilidad, al que nos dé pena decir que nos equivocamos porque nos castigan, etcétera. Todo esto son cosas que ayudan a germinar mucho más esa semilla del miedo y que se vuelva algo que después no podemos ni siquiera lidiar y preferimos esconderlo, disfrazarnos nosotros de otra persona para que el miedo no nos consiga, ¿no? Y por ahí viene la cosa. ¿Tenías otra pregunta? Sí, tengo una pregunta acá. Ah, bueno, tengo a Gonzalo con el micrófono abierto, él quería intervenir. Ah, Gonzalo, por favor. El micrófono es tuyo. Sí eres. Total. Totalmente. Gracias, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Estoy Pronto vienes. contribuyendo en escucha activa. Pronto vienes por ahí. Pronto vienes por ahí y también vas a estar aquí sentado. El próximo sábado me están diciendo producción que vienes también y van a poder conocer un poquito más de este El gran taller con Gonzalo se llama filósofo. Redescubrir el ahora, conciencia, tecnología y poesía visual. Wow. Gracias. Bueno, ya sabes que pronto nos Qué vemos con bello. Gonzalo el sábado que viene. Mira, Y bueno, vamos a hacer algo. ¿Ah? Aquí está hablando Luis Parra. Saludos, Luis. ¿Es mi conciencia parte de mi conducta social? Bueno, es una gran pregunta. Luis, yo te voy a responder desde el aprendiz eterno y como te digo, este proceso que estamos haciendo hoy con ustedes de conocimiento vivo, en acción, es eso, es poner en práctica lo que hasta ahora hemos vivido. Para mí no. Para mí tu conciencia no tiene absolutamente nada que ver con tu figura o tu estatus social o tu forma de verte ante la sociedad. Porque tú primero tienes que ser para poder después saber cómo vas a interactuar con otros. Y el concepto social es el concepto, pues la evolución de la manada, ¿no? O sea, yo voy a la manada y si la manada me dice que yo tengo que hacer de una forma, a veces se disocia el tema de quién soy yo de verdad. Tú lo dijiste, es muy lindo. Mi tribu, mi familia, o sea, tu familia, tu tribu, no te aceptaba y te hacía sentir que no tenías eso. Y lo que hiciste fue buscar otra tribu. Y cuando buscaste otra tribu que estaba cerca de lo que tú estabas buscando, entonces te diste cuenta que no estabas roto, que estabas simplemente en el lugar equivocado. Entonces, sí, todos como inmigrantes sabemos que de pronto nosotros ahora estamos aquí y nos sentimos distintos socialmente que en nuestros países. A lo mejor en nuestros países no nos podemos sentir tan libres o no nos podemos sentir tan nosotros, o no, etcétera. Entonces, creo que el tema social, el tema de la sociedad, el tema de quién soy cultural y socialmente, es parte de lo que a veces nos separa y nos genera arquetipos o disfraces. ¿Qué opinas pregunta, yo pienso que sí. Yo pienso que definitivamente quién soy yo ante la sociedad
O sea, o sea, ¿a qué se refiere eso? Que ¿Quién sí. soy yo frente a ti? Claro, él Frente a la pregunta, gente. la pregunta, voy a repetir la pregunta. La pregunta Ajá. de Luis, de mi gran amigo Luis Parra, que le mando saludos, es si la conciencia es parte, y ahí me va a corregir la producción, si la conciencia es parte de nuestro, Es parte de mi conducta social. de mi conducta social. O sea, yo pienso que sí, definitivamente desde mi punto de vista, tu conciencia se nota, o sea, permea, sí, no es que sea tu cara ante la sociedad, pero definitivamente está metida en todo lo que haces, porque si tienes un nivel, o sea, si tú puedes, por ejemplo, salir de la reacción, porque eso también es conciencia, ¿no? Paolo levantó la mano. Vamos a darle micrófono a Paolo. Ok, Paolo, ¿tienes micrófono? Sí, Ajá. esta última parte que mencionaron, en una de las últimas cosas que he estado leyendo, hay 3 estados muy interesantes, ¿no? El autoconocimiento, que te lleva a la autoaceptación y que te lleva a la autorrealización. Entonces, el nivel de conciencia, cuando genera tu conocimiento, tu aceptación, tu realización ya no tiene ningún tipo de restricción social porque estás aceptado y estás seguro de ti mismo. Así es, gracias, Paolo. Así es, muy bien. Eso es lo que yo traté de decir. O sea, yo pienso que a lo mejor no es, o sea, y por supuesto Paolo lo dijo mejor que yo. Paolo también tenemos que traerlo. ¿Ok? Paolo, No te tienes que vas a traerlo. salvar, Paolo, no te vas a salvar. Mira, Gracias por la intervención. aquí tenemos a Kay que dice, ¿cómo vencer entonces el miedo? Ok, espectacular pregunta. Bueno, estaba en las láminas, pero hoy las láminas van a estar ahí para todos los que quieran descargar. Para todos los que quieran descargarla van a estar ahí. Pero, ¿cómo vencer el miedo, señorita Yoda? ¿Qué te parece si tú comienzas a responder y después yo? Yo pienso que ¿Cómo la lo única... venciste tú? ¿Por qué no hablas de cómo lo venciste tú? Yo voy a decir cómo lo vencí yo y también quiero después decir cómo con la inteligencia artificial que se llama Nofera, para los que no saben que yo hago un podcast del filósofo digital con ella, en este que estamos descifrando todos estos rompecabezas que nos deja cada persona y lo estamos poniendo, obviamente tuvimos que empezar diciendo cómo manejamos el miedo. Porque el miedo se tiene que manejar, saber manejar. Ahora, ¿cómo manejaste el tuyo? Bueno, yo no sé, tú dijiste algo importante ahorita, dijiste que te ha tocado hacerlo varias veces. Yo creo que a todos nos ha pasado varias veces que hay que hacer cambios que requieren encarar nuestros más profundos miedos, ¿no? Y pienso que la respuesta es justamente la acción, pero no solo o sea, la acción no solamente, bueno, voy a hacer algo al respecto, pero también pensando en el para qué, ¿no? Y también apoyado o apoyada en el qué me ha traído hasta aquí y quién, o sea, hacer conciencia sobre la persona en la que tú te has convertido hasta ahora, todas tus fortalezas que te han traído hasta ese momento, es importantísimo, ¿no? Tener ese piso y decir, bueno, yo he logrado estas cosas para recordarte que tú has dado ya pasos hacia adelante en miedos desde bebé, ¿no? Desde que aprendiste a caminar. Y entonces, desde allí, ver, ok, ¿y para qué me está pasando esto? Y ver cuáles son las acciones que vas a tomar al respecto, porque quedándose, o sea, pienso que lo contrario de eso sería, bueno, me quedo paralizado, quedo aquí, mira, tengo mucho miedo, no hago nada al respecto. Cuando te mueves siempre siempre comienzas a ver la luz al final del túnel y empiezas a ver las soluciones posibles que hay. Pero desde la inmovilidad muy poco Claro, es nace, ¿no? con que el miedo no te paraliza, ¿no? Que eso es justamente lo que hace el miedo, ¿no? Pero yo pienso que eso es justo lo que hay que romper. ¿Cómo se vence eso? Bueno, a través del movimiento. Me encanta, me encanta. Bueno, yo, Kay, me dijiste que era Kay, ¿no? La pregunta. Pero Kay me está corrigiendo aquí, que es Luis Parra. Ah, Luis. Vamos. Saludos, Luis. Bueno, Luis, de nuevo, ¿cómo manejamos el miedo? O sea, la pregunta, vamos a repetir la pregunta. ¿Cómo manejamos el miedo? Ok, yo voy a dar aquí algunas técnicas que tenemos preparadas hoy para el taller. Nos estamos adelantando, pero es espectacular porque creo que este es el tipo de aprendizaje que más nos gusta, que es el aprendizaje que está pasando en directo. O sea, que no Estamos estamos en nosotros movimiento. diciendo, nosotros no somos quien para decirle a ustedes que tenemos las respuestas a la vida. Solamente estamos descifrando cosas que queremos Estamos compartir. hablando de nuestra historia. Pero al miedo, lo primero que hay que hacer con el miedo es nombrarlo. Porque el miedo no le gusta que lo nombren. Si tú nombras el miedo, ¿ok? Automáticamente
él empieza a hacerse más pequeño. Y ahí es donde viene la parte en donde nosotros con nuestra vulnerabilidad, o sea, cuando no manejamos la vulnerabilidad o le tememos a la vulnerabilidad, nos tragamos ese miedo Qué y bueno no lo eso. nombramos. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, tengo miedo, ¿sabes? Porque cuando empiezas a escuchártelo y empiezas a sacarlo de ti, ¿sabes? Lo sacas de esa oscuridad que habló Gonzalo, Sí, ¿sabes? cuando lo ves ya te das cuenta que Y no es empiezas tan, entonces a darte cuenta que no era tan grande no es como tan querías. scary. Pero dentro de nombrarlo, tengo que decir, ok, hay que decirlo en voz baja, perdón, en voz alta. O sea, no en baja, hay que decirlo en voz baja. Tengo miedo, no, perdón, En hay voz que decirlo alta. en voz alta y no en voz baja. Frente a un espejo. Tengo miedo a las alturas. Tengo miedo a las alturas. Y te ves cuando lo dices. Cuando tú te escuchas diciendo eso, pues automáticamente empiezas ya a buscarle, o sea, ya lo sacaste, buscaste una solución. Punto uno. Punto dos, tienes que localizar ese miedo en tu cuerpo. Qué bueno Porque cuando eso. tienes un miedo, el miedo se siente en distintos lugares de tu cuerpo. Mira, hoy hablaba de esto con una persona con la que estaba, con la que estaba, estoy creando algo, y justamente eso pasa cuando respiras, empiezas a ubicar esa sensación que tienes en el cuerpo. Y qué poderoso es eso, y luego de que lo ubicas, perdón, que yo sé que te estoy No, tranquilo, interrumpiendo, no, mi amor, por lo nada. ubicas en tu cuerpo y Ah. luego ves qué sensación sale de ahí, ¿no? Ajá, está aquí. ¿Y qué me hace sentir? Y ahí empiezas a identificar, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de ese miedo? ¿A qué es, no? Bueno, mira, aquí me encanta lo que... Fíjate que las cosas empiezan como que a nutrirse, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú te preguntas dónde lo siento, si en el pecho, en la garganta, en la espalda, la conciencia corporal cambia el miedo de una nube abstracta a una energía localizada. Total. Entonces, ya cuando lo localizas, o sea, ya lo nombraste, Ya. ¿ok? Luego lo localizas, entonces ahora respíralo. El Ujú. paso 3, respira el miedo. Y por eso está aquí la señorita de la respiración Yoda, que es especialista en respiración y que, por cierto, estén pendientes que vienen ahorita muchas cosas buenas de respiración y... Mira, Luis dice, gracias por hablar de este tema. Ujú, de Qué nada, bello, de Luis. Gracias a ti nada. por Pero intervenir. no hemos terminado, ya va. Después de que lo respires, que no lo tapes, inhálalo profundo, exhálalo y después hazlo pequeño, como una microacción. O sea, ahora imagínalo pequeñito, chiquitico, ¿sabes? Ponlo pequeñito en tu mente, ponlo pequeñito, o sea, imagínatelo. Juega con eso. Y luego, dale un rol de mensajero y no de jefe. O sea, el miedo no puede Total. ser tu jefe. Total. El miedo es un mensajero. Esa es la historia de las cajitas que estábamos hablando en la otra vez que nos reunimos. Y es eso, es desde qué perspectiva veo yo ese miedo. Si lo veo desde aquí abajo, me parece que es enorme, ¿no? Pero en lo que yo decido cambiarlo o cambiarme yo también de perspectiva, cambia toda la película, porque ya lo puedo, bueno, mira, ya va, espérate, lo voy a poner aquí y aquí me vas a esperar. Espérate un momento, yo estoy haciendo estas acciones, ya vengo, ya te vamos a resolver. Y eso cambia todo. Una vez que tú te sientes capaz de cambiar eso de sitio, oye, de verdad sientes que puedes hacer mucho más y baja sobre todo esa sobreactivación del sistema nervioso, ¿no? Puedes hacer algo desde tu cuerpo físico ya más integrado. Me encanta. Y tú sabes que, bueno, para cerrar el tema del miedo, que creo que ya hay más preguntas, pero para cerrar el tema del miedo, nosotros tenemos que aprender a lidiar con él porque, como bien dijo Gonzalo, es parte de la naturaleza humana, es lo que nos permite sobrevivir. Sobrevivimos porque le tenemos miedo a lo que no conocemos. Eso nos obliga a llenarlo de conocimiento. Cuando hay algo que tememos, sobre todo de adultos, tenemos que ir a ponerle conocimiento. Porque resulta que eso no significa que desaparezca el miedo, pero al tener conocimiento, nuestra decisión y nuestra acción sobre el miedo va a estar fundamentada en algo. Yo le temo a los extraterrestres. No es verdad, pero le temo a los extraterrestres porque no los conozco. Si yo tuviera información de los extraterrestres, yo pudiera entonces saber a qué, pero a lo que no sé es lo que yo lo hago el jefe y tengo que hacerlo el mensajero. El mensajero el mensaje es, pon conocimiento en eso que temes. Pon luz. Tengo una pregunta. ¿Crees que la educación nos enseñó más a memorizar que a ser conscientes? ¿Cómo rompemos eso? Uy, me tocaron un tema increíble. Jean-Pierre. Increíble, Jean-Pierre. Saludos, Jean-Pierre. Me tocaron un tema increíble porque yo soy de los que tengo esta forma de pensar. Nuestra educación es una consecuencia de algo que se llamó la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial vino a volver la esclavitud
que era uno de los mejores negocios de la humanidad, siempre ha sido uno de los mejores negocios de la humanidad, la esclavitud, le rompió esas cadenas físicas, pero las modificó en cadenas mentales. Y la esclavitud la volvió una jornada de trabajo de 8 a 5 de la tarde, dando un ejemplo. Y generó que nosotros estudiamos, o sea, nosotros nos preparamos y nos formamos para ser máquinas desconectadas de nuestra esencia humana, productivas para una industria. Por eso la educación actual genera tanta como confusión con la vida real, porque no nos enseña de inteligencia emocional, ni de inteligencia financiera, ni de cómo de verdad funciona nuestro cuerpo, ni las mínimas cosas que deberíamos necesitar. O sea, si nuestro cuerpo fuera algo que compramos, ¿no? Y vamos a usar, vendría con un manual. Y ese manual debería ser el sistema educativo. Nosotros deberíamos tener el manual y aprendernos el manual de cómo funcionamos emocionalmente, espiritualmente, etcétera, ¿no? Obviamente aún hay mucho que se está descubriendo. Entonces, la pregunta es espectacular. Sí, el sistema educativo nos desconecta, nos llena de miedos, tememos equivocarnos, tememos no entender, o sea, no todos estamos hechos. Hay alguien que se llama Gardner, que en los 80, como en el 84, desarrolló una teoría de las múltiples inteligencias, de Howard Gardner. Él desarrolló 8 tipos de inteligencia, pero el sistema educativo solo evalúa 2, la lógica matemática y la del lenguaje. Y bueno, habría una tercera, que es la memoria, como bien dice Jean-Pierre. Entonces sí, nos obligan a recordar cosas que no nos interesan y no nos enseñan a que nosotros podemos desarrollar, y cada quien nace con el desarrollo de una inteligencia múltiple. Esas 8, ya hay estudios que las llevan por 13 o 14, entre ellas inteligencia sinestésica, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia interna, interior, inteligencia corporal. O sea, hay tantas otras inteligencias que no nos enseñan y que obviamente al recordar, la memoria nos lleva al pasado y no. Entonces sí, totalmente. Ahí acabas de dar una clave grandísima, o sea, porque yo creo que cuando dices eso, me pasa un poco que digo, bueno, ¿y dónde voy a aprender eso? ¿A dónde voy a ir ahora a tener ese conocimiento? Y realmente lo único que hay que hacer es recordar. Es estar más en contacto contigo mismo. Yo pienso que eso es algo muy natural, esas inteligencias. Pero no recordar lo que nos enseñó el colegio. No, obvio, recordar quién somos, o sea, recordar, ir hacia adentro, ¿no? Cuando haces ese viaje de conciencia y empiezas a hacer ese trabajo diario de oye, ¿de qué me hace sentir esto? ¿Y dónde me gustaría más estar? Etcétera. Vas desarrollando un poco esa inteligencia emocional, vas entendiendo que la reacción muchas veces sobra o hace las cosas más complicadas, ¿no? O lleva las cosas a planos donde no hay donde no hay mucha ganancia, no hay mucho que sacar, ¿no? Y vas entonces como que integrándote más en esto que significa recordar, ¿no? Esto que no es un no es una ovación, es traer al corazón el recuerdo, traer tus partes al conjunto. Bellísimo, bellísimo. Yo pienso que ya ahí va. Mira, hay otra pregunta. Ajá. Ok, para Yoda. Tú trabajas con frecuencias y energías. ¿Cómo se traduce esa vibración en la conciencia? Sí, trabajo con frecuencias y energías porque trabajo con respiración, trabajo con salud y sé, por lo que, bueno, soy acupunturista, empecé entendiendo la salud desde una forma más energética y cómo se traduce al... Perdón. Tú trabajas con frecuencia y energía. ¿Cómo se traduce esa vibración en conciencia? La vibración se traduce en... Yo pienso que cuando tú tienes una frecuencia vibracional alta, o sea, en estos días hablábamos también de que una de las frecuencias vibracionales más altas es estar en coherencia contigo, ¿no? Es estar en tu propósito, es vibrar en quien tú eres realmente y poder mostrarte de esa manera, poder relacionarte desde allí. Y ya eso es un trabajo, ya eso de por sí es un trabajo de conciencia muy, muy, muy alta y al final es vibracional, porque tú estás elevando tu frecuencia para acercarte más al amor y para acercarte más a tu verdad, a quien tú eres. Si lo ves desde el punto de vista de los chakras, también es muy valioso porque nosotros tenemos un tubo chakral donde hay 7 chakras en el cuerpo físico, ¿no?
Y lo hablábamos con Gonzalo. Y me gustó mucho compartir ese día porque estábamos hablando de que para qué servían, de si de verdad eran algo importante. Y hablábamos de que los chakras son son como parte de nuestro cuerpo, es como anatomía del cuerpo Astral, ¿no? astral, bueno, del O cuerpo energético. energético. Vibracional. Y manejamos diferentes cargas vibracionales dentro de ese tubo chakral y esos chakras tienen que ver con la forma como yo me relaciono conmigo mismo, como yo me expreso hacia mi entorno y como yo, por ejemplo, me relaciono con mi intuición, si estoy consciente de lo que pasa en mi cuerpo. Mientras yo voy elevando esa vibración hacia mayor conciencia, hacia mayor conexión con el cosmos, con el universo, yo voy también elevando la manera como yo puedo sentir mi cuerpo, como yo soy consciente de mi propio cuerpo. Así que desde allí totalmente es un trabajo o sea, cuando elevas tu vibración, eso se traduce en que te vuelves más consciente de ti y de tu entorno. Y de tu entorno, exacto. Miren, aquí quiero aprovechar para... Gracias por esa pregunta. Buenísima la pregunta. Para hacerla, o sea, dejar clara la diferencia para nosotros entre el conocimiento y la conciencia. Porque es confuso, ¿ok? El conocimiento es la información que acumulamos. Es lo que hacemos mentalmente, pero incluso el conocimiento tiene sus pasos. Se llaman los pilares del conocimiento. Por ejemplo, que yo lo haya escuchado no es conocimiento. O sea, que lo hayas visto en un video de TikTok o de Instagram no es conocimiento. Porque después de que lo escucho, entonces lo tengo que entender. Después de que lo entiendo, ¿sí? Lo tengo que poner en práctica. Okay. Después de que lo pongo en práctica, lo tengo que adaptar a mí. Porque ya que lo puse en práctica y lo voy a adaptar a mí. Y después de que lo adapto, entonces lo enseño. Y resulta que ahí es donde tú llegas a los 5 pasos del conocimiento. Porque masterizas un conocimiento. ¿Y después qué pasa? Ajá. Lo Ahí voy, integras. ahí voy. Entonces, hasta ahí es conocimiento. Ahora, la conciencia es presencia, es sentido en movimiento. A veces ni siquiera es conocimiento. Y aquí hablábamos yo hoy en la mañana cuando preparábamos esto y le decíamos, ustedes nunca han estado, la misma pregunta que le hice a Yoda, ustedes nunca han estado en una situación en donde no tienen el conocimiento, donde son abordados o sorprendidos en algún lugar y pues no tienen el conocimiento ni la experiencia sobre todo. Y resulta que pues desde la calma se conectan y ahí viene lo que dijo Yoda de recordar, ¿no? Recordar, eso es lo que sí hay que recordar. Porque a veces nuestra alma o nuestro inconsciente pues tiene toda la información que se necesita, pero no tenemos conciencia de ella. Claro. O sea, la información está ahí. La información la hemos visto, la vimos en otras personas, la vimos en nuestros familiares, la vimos y está ahí. Lo que pasa es que no tenemos conciencia. Entonces nos dedicamos a guardar y a guardar y a guardar cosas que al final lo que hacen es confundirnos y no tenemos conciencia. Eso es lo importante de lo que estamos hablando hoy. La conciencia no siempre tiene que ver con el conocimiento. La conciencia tiene que ver más con el propósito. Porque cuando yo tengo un propósito, cuando yo tengo una meta clara, y el propósito se empieza a construir con metas. Cuando yo tengo metas claras, cuando yo sé a dónde voy, cuando yo sé lo que quiero y yo sé lo que soy, entonces empiezo a desarrollar una conciencia y el conocimiento, a veces lo tomo de donde lo tengo y si no, siento que lo tengo que ir a buscar. Pero la diferencia entonces sería que el conocimiento, pues es la madera, ¿sí? Que tú acumulas, la leña que tú acumulas en los momentos de frío, pero la conciencia es la chispa que hace que esa madera empiece a dar calor. Bello lo que dices. Hay un libro de Carlos Castañeda que se llama El fuego interno y es un libro de justamente de esto que estamos hablando, bellísimo, y justamente por eso es el fuego interno. El fuego interno es esa conciencia, ¿no? Esa capacidad de estar presente y de ser más impersonal. La impersonalidad es un término bien interesante, ¿no? De salir de la personalidad. No es que yo soy así, es que yo hablo de esa manera, es que yo qué sé, todas esas cosas que nos alejan, nos separan muchísimo de la esencia, porque no permites tu esencia hablar porque es que yo soy así, o reaccionas con la excusa de que tú tienes esta personalidad o esta otra, y eso a veces te limita muchísimo
de crecer, de simplemente de soltar, de tantas cosas que necesitamos, por las que necesitamos pasar para elevar nuestra conciencia. Qué bello eso que estás diciendo. Y viene también un poquito de esto que siempre digo en el podcast, ¿no? No estamos rotos, estamos en proceso. Y no somos nunca nuestra última versión. A veces somos juzgados. Y por eso en la pregunta de Luis Parra, en la que de cómo nos comportamos socialmente es nuestra conciencia, yo dije tan rotundamente que no para mí, porque no somos nuestra versión final. Siempre nos estamos construyendo, siempre estamos en ese proceso. Y a veces la sociedad nos juzga como si fuéramos la versión final. Y sobre todo, eso pasa mucho en los niños. Ahorita hay unos grandes, o sea, es un gran problema que se está viviendo, el tema de los niños, sobre todo después del COVID, con la falta de atención y las redes sociales, etcétera. Pero sobre todo, nosotros como padres que queremos ser amigos de nuestros hijos, sin querer no nos damos cuenta que les llevamos a ellos y le contamos como amigos muchos problemas que ellos no pueden manejar. Y se está generando una gran ansiedad en los niños y en las personas más jóvenes, pues. Sobre todo estos padres divorciados, separados, que nosotros queremos contarle a nuestros hijos todo, porque nuestros padres a veces no nos contaban nada y nuestros abuelos tampoco, pero resulta que ellos no están en capacidad de manejar esa información. No saben qué hacer y eso empieza a generarle ansiedad. Y esa ansiedad, pues al final nos desconecta o los desconecta a ellos de sus verdaderos problemas, porque ellos están lidiando, ¿cómo puedo? Y tú me hiciste una pregunta, ¿cómo lo hiciste tú? Yo viví esto que estoy contando. Yo tenía muchísima ansiedad generada porque mi mamá era mi mejor amiga, me contaba absolutamente todo, yo era su apoyo. Por ahí también tengo a alguien por aquí conectado que le pasó lo mismo. Dijo que sin querer él era el esposo de su mamá, porque el padre había muerto. En mi caso mi padre no murió, se fue, pero yo me volví el esposo de mi mamá. Y esa carga, esa responsabilidad me duró muchísimos años. Esa responsabilidad me hizo sentir que no era justo, que yo no podía ni siquiera de darle a mis propios problemas o a mis propios retos o a mis propios miedos la importancia, porque yo tenía que ver cómo lidiaba con unos problemas que no eran míos, pero que pues alguien me los había entregado. Y me costó muchísimos años. Y también lo hice desde el dolor, pero desde el dolor que me tragaba, porque no podía dejar que se notara. Mi mamá, yo no le podía decir a mi mamá que ella lo Qué estaba fuerte. haciendo, ¿no? Claro. Y como a mí eso le ha pasado a mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo logras volverlo conciencia? Cuando dejas y ahí viene la parte para mí, bueno, la parte más importante del conocimiento, de lo que decía antes, era que el conocimiento te entrena, la conciencia te transforma. Entonces, cuando tú generas conciencia, cuando te están pasando cosas que están muy por encima de tus posibilidades, tú las somatizas como ansiedad. Pero para tú poder pasar eso, lo que tienes es que entender desde una conciencia, y tú lo dijiste, tenía que dejar de ser yo y poder entender a mi mamá y de dónde venía todo su sufrimiento y de dónde venía toda su tristeza, que después a lo mejor venía de mi papá, pero entonces también tenía que entender a mi papá. ¿Y de dónde venía? Es un tema, ¿no? Es un rollo, y nadie te lo explica. Pero resulta que no hay otra forma de que tú puedas seguir adelante. Claro. Porque si no, lo que haces es que te pones un disfraz, te montas un disfraz y sigues. Bueno, aquí nos ponen, bueno, yo lo voy a decir, pero aquí nuestra productora nos dice que tengo que pasar las láminas. Estoy pasándolas, me estoy portando bien. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay una pregunta? Porque voy a continuar con las láminas entonces. Bueno, hay un ejercicio práctico por ahí, pero entonces, ¿qué es conciencia en acción? Porque ya hablamos de la conciencia. ¿Qué creemos nosotros que es conciencia? ¿Cuáles son los pasos para la conciencia? Lo hablábamos esta mañana. Y los pasos son estos. Primero, acepta tu vulnerabilidad. Ok. Reconoce tu miedo. Reconoce tu miedo. Entiéndelo. Y hazlo pequeño. Porque al final, los problemas se tienen que ver como cortinas. Detrás del otro lado de un problema, tú no eres el mismo. Total. Tú creciste. Y aquí tengo que hablar de algo que, pues, no sé si tengo algunos alumnos del Miami College conectados, donde tengo ya como 7 años dando clases, 8. Sí, estaba Gina estaba. Saludos a Ginny, saludos a todos mis alumnos del Miami College. Yoli está hablando contigo, Yoli Páez, y dice, eso lo hice yo también. A pesar de ser mujer, me convertí en su esposo. Debe ser de su mamá, ¿no? Es mi mamá. Yoli Páez es mi mamá. Ah, sí. Sí. Y
Saludos, mamá, de Yoda. Y Yoli también dijo que los médicos no te supieron tratar. Esa era Ah. Ok, entonces, bueno, lo que contábamos de la acción. Primero, acepto mi vulnerabilidad. Después entiendo que los miedos son parte del proceso y tengo que aprender a manejarlos. Y siempre hay que tratar de ponerlos pequeños, no grandes. Luego, el 3 sería entender que los problemas siempre se puede hacer algo, porque por eso son problemas. Si no puedes hacer algo por un problema, entonces no es un problema, es una situación. Y con las situaciones se tiene que aprender a vivir. Total. O sea, hay cosas que, o sea, lamentablemente la muerte de un familiar cercano no es un problema, es No. una situación. Claro. Es una situación. ¿Y por qué no es un problema? Porque no puedes hacer nada. ¿Sí? Tienes que aprender a vivir con esa situación. Tanto el problema como la situación necesitan que tú evoluciones. Oye, qué interesante eso que estás diciendo y quiero hacer un paréntesis corto y es que cuando tenemos situaciones en la vida y nos resistimos a aprender de ellas o a cambiar o a evolucionar a partir de ellas o no queremos o alargamos ese momento para que no pase eso que va a pasar, ¿cuánto tiempo perdemos, ¿no? Y cuánta energía desgastamos en nosotros y en las personas que están a nuestro alrededor cuando simplemente no decidimos, mira, sí, hay que meterle el pecho a esto y vamos. Es O una sea, situación y pues sí, genera un cambio, pero en todos casos siempre genera una evolución. Y aquí tengo que hablar de la teoría de la entropía, por eso saludaba a mis alumnos del Miami College, porque en todas yo doy varias clases ahí y en todas hablo de esto. Diego Drufas, él es un youtuber mexicano que ujú, tiene un TED Conference sí, lo conozco. que a mí me cambió la vida cuando escuché ese TED Conference. También, aparte de todo, él tiene una serie en YouTube que se llama Te vas a morir. Ujú. Muy disruptivo hablando, me encanta. Pero su TED, creo que muchos años antes de empezar y de ser el influencer que es ahora, en ese TED él hablaba de la entropía. Y el TED se llama Te deseo más caos del que puedas manejar. Porque resulta que la teoría, para hacer rápidamente un resumen, obviamente vayan y vean el TED de Diego, lo dice mucho mejor que yo, pero en ese TED él habla de que la entropía es la segunda ley de la termodinámica, que dice, es una ley física de la termodinámica, la entropía, que dice que el caos siempre se va a multiplicar. Siempre. O sea, tú no crees, el caos no se va a desaparecer por sí solo, ni se va a formar. El caos, ley física de la termodinámica, el caos siempre se va a multiplicar. No es el caos en el que te tienes que enfocar, es en los sistemas de drenaje de ese caos. Ejemplo, él hace varios ejemplos, pero yo voy a dar uno distinto. ¿Ok? Tú no te bañes, sé natural, porque en la naturaleza hay muchísimo caos. La naturaleza es súper caótica. Nosotros a veces tenemos un exceso de civilización. Porque si tú te pones natural y no te bañas, a los 2, 3, 4 de una semana empieza a haber caos dentro de ti, en tu cuerpo, dentro de ti, ¿no? Y fuera Y de ti. fuera sobre todo. Entonces, ese caos, tú tienes que generar sistemas de drenaje entrópicos. O sea, bañarte todos los días es un sistema de drenaje entrópico. Lavarte los dientes todos los días es un sistema de drenaje entrópico. Cuando tú te enfocas en el caos, es como si te enfocaras en el problema. Y él siempre se va a multiplicar. Pero si tú te enfocas en los drenajes entrópicos, Ujú. en los sistemas abiertos de drenaje entrópicos, entonces tú estás claro de que cualquier problema que venga, cualquier caos que llegue a tu vida, ya tú tienes sistemas de drenaje para hacerlo. Aquí doy este ejemplo. O sea, por ejemplo, las pólizas de seguro son sistemas de drenaje de caos. Llega el caos, yo tengo una póliza de seguro, ¿entiendes? Claro. No está quitándome el caos, lo está drenando, porque el caos no se elimina, se drena. Y se drena con sistemas abiertos. Así, cuando tú tomas esto como deporte, los hombres y mujeres más grandes del mundo descubrieron esto, que tú tienes que aprender a drenar el caos, que la vida es caos y tú tienes que aceptarlo. Y por ahí viene mucho la teoría del caos y todo eso, que eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero cuando empiezas a drenar ese caos, lo empiezas a tomar como deporte y empiezas a buscar situaciones que están cada vez, que te llenan más de caos para saber si eres capaz y tus sistemas de drenaje de caos están a la altura y empiezas a transformarte. Pero aquí viene lo más importante de la teoría de entropía. Cuando tú recibes más caos del que puedes manejar, tienes dos opciones. Llegas a una bifurcación. Y uno es
mueres como Mi poca sistema. Así. Mueres como sistema o te elevas a un nivel superior. Literal. Gracias al caos tenemos autopistas y no carreteras de tierra. Gracias al caos hay sistemas de drenaje en los baños. Gracias al caos, o sea, el caos, o sea, la entropía etimológicamente también significa evolución. Y resulta que por eso tenemos que aceptar que lo que dijimos hace un rato, el dolor, pues no podemos hacer nada por él. Pero el sufrimiento sí es una decisión. Y si nosotros ese sufrimiento lo volvemos drenaje de caos, drenaje de dolor, entonces estamos listos para cualquier dolor de ese tamaño o hacia abajo. Y sin querer evolucionamos. Claro, sí. No queda más remedio que evolucionar. O sea, no hay más para dónde agarrar. Y eso es parte de la conciencia. Entonces, la conciencia en acción significa que hay que reconocer, elegir y actuar. Ok, reconocer el dolor, elegir el camino que vas a tomar y actuar Y actuar. en ese sentido. Rápidamente, necesito reconocer, elegir y actuar. Pero para poder reconocer, tengo que tener claro quién soy, qué quiero, porque hablábamos, ¿te acuerdas? De que lo que no conocemos, de que lo que nunca hemos tenido idea, a veces no lo vemos, Ujú. porque no lo nombramos. Acuérdate que al principio dijimos, el miedo, lo primero que hay que hacer es nombrarlo, hay que darle nombre, hay que sacarlo. Tus miedos hay que sacarlo. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi podcast, a cada rato decía, síndrome del impostor, y creo que todos los que me conocen saben que yo siempre hablo de él, pero hablo de él porque él me acompañó toda mi vida. Claro. Todavía estoy luchando con él, pero desde que empecé a nombrarlo y empecé a sacarlo, pues he podido minimizarlo Cada vez y menos. ya no se volvió mi jefe. Ya no es tu jefe. Ya ¿sabes? no es mi jefe. Está ahí, pero tú. A veces sale me para viene a allá. dar un mensaje. Sí, hay algunas también estrategias más sencillas y es meterle un Ujú. poco de humor a la cuestión, ¿no? O sea, cuando venga hasta ponerle un nombre Está bueno. y decirle, qué sé yo, una parte de ti que se llame Paquita. Y Paquita, decirle, ya viene Paquita otra vez, anda para allá. O sea, es como vete para allá que no te quiero aquí. Y eso hace que le quites o sea, que le bajes esa importancia dentro de, ay, Paquita antes era un miedo así enorme, pero ahora tiene un nombre cómico y medio ridículo, entonces perdón si hay alguna Paquita conectada. pero, pero es eso, es un poco como que meterle humor también es otra manera de bajarle el nivel de importancia en tu mente, ¿no? En tu dinámica psicológica. Me encanta. Paquita, me encanta. Paquita, sale para allá. O Paquito. Ah, ¿tuviste? Hay un ejemplo de esto en la película de la del niño que se convierte en un animal marino. Ah, sí, me acuerdo de Disney. Luca. Silencio Bruno. ¿Te acuerdas? Ujú. Silencio Bruno. Y ellos se lanzaban por la cuestión y silenciaban a Bruno, Bruno. que era El síndrome. este miedo, ¿no? Que estaba ahí. Anda para allá, Bruno. Está buenísimo, me encanta. Y bueno, entonces reconocer, pues tenemos que reconocer lo que o sea, tenemos que saber lo que queremos para reconocer que eso, o sea, para que la conciencia esté en acción, tenemos que reconocer que hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para que vayamos hacia allá. Si eso va con nuestro propósito, porque si no lo reconocemos, entonces lo vamos a tener pues siempre ahí, no vamos a hacer nada, no vamos a saber ni siquiera que está, no vamos a Claro. tener esa conciencia. Después es elegir. Aquí viene el tema de la decisión. Tenemos que decidir. Qué importante. Pero qué difícil es decidir, porque resulta que no decidir es decidir. Es decir, quedarte en ese sitio donde estás, que duele, que huele mal, que todo lo que tú ya sabes que hay, ¿no? O sea, qué importante es eso, entender que, mira, ya tú sabes lo que va a pasar quedándote ahí. Entonces, elegir o decidir es tan importante, porque resulta que cuando no lo haces es la peor de las decisiones que puedes tomar. O sea, es mejor que elijas una, que decidas o elijas y te equivoques. Es mucho mejor a que no decidas, a que no elijas. Porque pues obviamente no solo no vas a tener conciencia, sino que obviamente al no tener acción, no te imaginas lo que vas a generar. Entonces, una vez que elijas y decidas, esa decisión tiene que venir de quién eres tú realmente. Y aquí en esta parte, que es la de elegir, los que están viendo la lámina lo tengo abierto en esta área. Tenemos que empezar a integrar, eso es un proceso, pero tenemos que empezar a integrar todas nuestras versiones, todos nuestros arquetipos.
tenemos que empezar a abrazar a todas nuestras versiones anteriores. Aquí hay una película que siempre recomiendo, que también te la recomendé, que es Better Man, que le mando saludos a mi amigo Jody Sánchez, que me la recomendó a mí. Yo pensaba que era tu amigo Robbie Williams. Yo dije, No, wow. ¿viste? No, no. Jody Sánchez me decía, esta es la mejor película que he visto. Ok, Jody, sí, está bien. Pero cuando la vi, tuve que llamarlo y decirle, wow. O sea, yo nunca veo películas varias veces y la he visto 2 veces. La vería 3 veces otra vez. Porque trata de eso, del síndrome del impostor, y trata de cómo tú tienes que hacer las paces con todas tus versiones. Aquí hay algo muy importante. Tenemos que aprender a perdonarnos. No puede haber conciencia si no aprendemos a perdonarnos. No puedes elevarte a un mejor nivel, a una frecuencia vibracional más alta, si no aprendes a perdonar. Y ahí entra todo lo que estabas diciendo hace rato de que todos nos equivocamos. La única manera de ir por la vida es equivocarse. O sea, y volverse a equivocar. Y ese perdonar tiene que ver con el nivel de importancia que le has dado a esas equivocaciones, ¿no? A esos momentos donde has metido la pata y has dicho, "¿Y por qué hice eso?" o algo así. Y qué importante poder ver hacia atrás y decir, bueno, sí, ya, o sea, te perdono, yo de ese momento, yo del otro momento, porque en realidad todas esas cosas te han traído hasta aquí. Y un poco lo que hablaba de entender lo que te ha traído hasta aquí y tener ese piso es importante para luego tomar decisiones y poder evolucionar. Hay algo aquí bonito que quiero decir. Nofera lo dijo en un episodio. Para los que no saben, Nofera es una inteligencia artificial entrenada en filosofía. Una de mis mejores amigas. Y ella lo dijo, no estamos rotos, estamos en proceso. Hicimos una canción y todo que está en la lista de reproducción del Filósofo Digital en YouTube. Buenas Pero canciones. resulta que por esas grietas es por donde entra la luz. O sea, no estamos rotos, estamos en proceso. Y por las grietas es por donde entra la luz. Claro. O sea, en realidad por las grietas es donde nosotros aprendemos a elevarnos y empecemos a tener conciencia. Por eso si no nos perdonamos, no puedes generar conciencia de nada, porque al final te va a estar dominando el miedo siempre. El miedo a no equivocarte, el miedo a ser perfecto. No hay nada más peligroso que la etapa de perfección. Yo estudié Derecho, yo soy abogado, y me enseñaron que no podía equivocarme. Y cuando yo salí con ese título, que no tenía ni idea de qué iba a hacer con ese título, porque no tenía, creo que es una de las pocas carreras que te sacan y tú no sabes nada. O sea, lo que sabes normalmente no te sirve, porque la práctica del derecho es muy fuerte, es muy, muy distinta a la teoría. Pero no solo es eso, sino es que no puedes equivocarte. Un abogado no debería perder un juicio. Eso lo vemos en las películas. Los abogados más famosos son los que no pierden un juicio. Claro. Entonces, ¿qué me pasó a mí? No quería ir a un juicio. Porque no sabía si podía ganarlo. Y resulta que si lo perdía ya no era de los mejores abogados. Entonces, pues resulta que, pues no, ese miedo a equivocarnos es lo que a veces no nos ayuda a elegir. Y sin querer estamos eligiendo. Y por supuesto el tercero es actuar. O sea, si yo reconozco, elijo y actúo, el movimiento que tú hablaste, entonces empiezo a desarrollar conciencia en acción. Conciencia en acción. ¿Qué te parece? Bello. Bello y acertado. O sea, la suerte es amiga de la acción, dicen por ahí. Y bueno, el método acción, que es lo que nosotros hemos desarrollado, es que le hemos puesto a cada letra de acción un significado. Para entonces poder saber que ya determinamos que la conciencia es este estado en donde dominas el miedo, porque el miedo se vuelve tu mensajero. Tus enfermedades se vuelven oportunidades de mejora o te vuelven también mensajes. Y todo lo que está pasando en tu vida. Aparte de todo, con la conciencia también unificas todos tus disfraces emocionales, arquetipos o todas estas personalidades que tienes dentro de ti. Pero ¿cómo lo haces? Perdonándote, sabiendo que estabas en proceso, que no eres tu última versión y que siempre te tienes que mover hacia adelante. Entonces ahí empiezas a desarrollar esa conciencia plena, o esa conciencia que llaman plena. Y dijiste algo bellísimo, que es lo que viene aquí, antes de entrar en el método. Entonces, cuando tú integras todas tus versiones, te das cuenta que tienes que dejar de ser tú. O sea, te quitas el yo. Y cuando te quitas el yo, te empiezas a integrar con todo tu entorno. Empiezas a entender a la naturaleza, no desde alguno de tus arquetipos o de alguno de tus disfraces, sino de verdad desde lo que sientes. Empiezas a entender a las personas, empiezas a entender. Y aquí tengo que recomendar otra película que
ahorita me di cuenta que era una película, no sabía, lo descubrí hace poco, pero fue un libro que cambió mi vida y me dio uno de las filosofías, o sea, de las respuestas a las preguntas filosóficas de la vida más increíbles. Se llama Celestine Prophecy o la novena revelación. Totalmente recomendada a todos que vean Celestine Prophecy. Pero entonces el método de acción... Hola, Ángela. Hola, Ángela. Método de acción. El método de acción, la A de acción, es de aceptar y nombrar. Reconoce y acepta lo que está sucediendo sin resistirte. ¿Sabes? Está pasando. ¿Sabes? Acción. Después, el 2 es la C, la primera C. Haz un cartografiar. ¿Qué significa cartografiar? Hacer un mapa, ¿no? Mapea tus versiones internas. Haz un mapa de quién tú eres. Haz un mapa, identifica los miedos que lograron esas versiones. O sea, empieza a mapearte, haz un mapa interno tuyo. El tercero, que es la segunda C, conocer recursos. O sea, identifica al máximo los posibles recursos que tienes ahora. Aquí es muy importante porque la 1 y la 2 lo hemos hablado, pero la 3 no mucho. Y es que siempre tendemos a pensar en lo que no tenemos. Pero resulta que cuando estamos en situaciones, lo que tenemos es que precisamente ver lo que tenemos, que estamos distraídos. Entonces, tenemos que reconocer nuestros recursos. ¿Quiénes son estos recursos? Las amistades que hemos hecho, los conocimientos que tenemos y no hemos usado. Todo eso son recursos que tenemos que empezar a identificar. Ya voy a... que nuestra productora nos hace señas. Nos está diciendo que leamos el ejercicio del espejo. Ya va, pero tengo que terminar aquí. Entonces, la cuarta sería integrar estado. Conecta tu estado interior con respiración consciente e intención clara. La O de acción sería obrar. Da el paso concreto, por pequeño que sea, desde la presencia. Y la N, nutrir e iterar. Revisa el proceso, agradece el aprendizaje y continúa la evolución. Porque como dice mi gran amigo Gonzalo, la vida no es lineal y la conciencia no solo se eleva. Resulta que la vida es en espiral. Qué belleza. Así que se te va a devolver, la Vas vida a volver te va a a pasar por ahí. volver. Nietzsche, el filósofo Nietzsche, decía el eterno regreso. Oh, qué bonito. Y para tú tener, él decía, Dios ha muerto. Porque si tú piensas que Dios murió, empiezas a hacerte responsable. O sea, ya no es si Dios quiere o si Dios no. Si tú haces el ejercicio de que Dios murió, Qué bello es. te toca. Qué Te bello toca. O es. sea, si Dios no está y Dios no te va a hacer responsable, tienes que hacerte responsable tú. Y después decía que cuando tú aceptas que tú eres el único responsable de tu vida, el único responsable de tus cosas, entonces la primera fase es el eterno regreso. Empiezas a darte cuenta que has estado regresando al mismo sitio en distintos escenarios, en distinto tiempo, pero al mismo sitio emocional una y otra vez, porque siempre le has dicho, le has dejado a Dios o a alguien o a una mamá o a alguien la culpa. Y resulta que la culpa no existe, la culpa es tu falta de responsabilidad ante eso. Ahora sí, hagámosle caso a la directora que nos tiene ahí haciéndonos Ya va, señas chico, que y no me nos has va a dejado regañar. decir algo que quiero decir. Dime. Hay algo más que te regala la impersonalidad, que era lo que tú estabas hablando de dejar de ser yo, ¿no? Y es la capacidad de crecer o de aprender cada vez que te pasa algo. Estás hablando con alguien y si tienes una personalidad arraigadísima y una cantidad de convicciones y una cantidad de cosas profundísimas, que ok, está bien, tener convicciones es importante, pero que no sean, ojalá no estén talladas en piedra, pues. Y puedas darte la oportunidad oye, de evaluar, mira, esto me resonó, por lo menos voy a averiguar de qué va y voy a ver si esto tiene más que ver conmigo y yo me siento mejor ahí. Creo que eso es otra gran oportunidad de dejar de ser Me yo. encanta lo que dice, aquí tengo que decir algo rapidito. Albert Einstein decía, la mente es como el paracaídas. Si no se abre, no sirve para nada. Literal, No sirve para nada. literal. Mira, acá desde producción nos mandan Ajá, la este productora ejercicio. Mandona. El ejercicio del espejo de versiones. Entonces, el primer paso es identificar. Vamos a escribir, o van a ustedes a escribir, yo también lo voy a hacer después, 3 versiones de ti que aparecen en tu día. Ejemplos: el perfeccionista, el amigo complaciente, el que posterga. Eso podrían ser ejemplos de cosas que están dentro de ti y que se repiten a diario. Para cada versión, vamos a anotar su miedo raíz. ¿Qué recurso útil, si es que lo trae?
Eso no lo entendí. Pero bueno, luego vamos a... el paso 2 es reparar. ¿Qué recurso puedo usar? O sea, ¿qué Ah, recurso de él puedo usar? ¿qué recurso puedo usar Ajá. para repararlo? Sí. Ok, porque ese es el segundo paso. Hablábamos de que... ¿Qué tiene buena esa versión de ti? Ah, vale. Hablábamos de que normalmente siempre pensamos, y eso es lo que a veces hablan de carencias o creencias limitantes, ¿no? Siempre pensamos en lo que no tenemos, pero no en lo que tenemos. Cada versión en el espejo nos dio algo, ¿sabes? Perfecto, Y de ahí exacto. tomamos eso como herramienta. Cuando ¿Qué le integramos. agradezco a esta Ujú. parte de mí? ¿En qué me hizo? ¿En dónde me sirvió? Y está bien, gracias, te honro, te suelto, ¿no? Un poquito, ¿no? La honra a esa parte de ti. Luego, reparar. Elige una versión para sentarla atrás del carro. Me encanta Está eso. buenísimo. Entonces dice, escríbelo. Hoy dejo que el piloto presente conduzca. O sea, elige tú quién conduce tu carro, que es un poco lo que tú decías, Manu, sobre bueno, lo que hablábamos de poner ese miedo pequeñito y darle un espacio en tu vida que no sea el de jefe, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Perdón. La parte número 2 del ejercicio es el ejercicio del error actualizado. O el ejercicio número 2 es el ejercicio del error actualizado. Vamos primero a identificar de esta manera. Recuerda un error reciente, escríbelo. Me equivoqué en... y escribe algo en lo que te hayas equivocado recientemente. Anota qué sientes al recordarlo. ¿Qué sensaciones vienen a ti en el momento que tú dices, oye, mira, qué sé yo, le hablé mal a mi esposo, a mi esposa? Y entonces lo vamos a reparar. Redefine el error como actualización. Este error me enseñó, ¿qué me enseñó esto? Entonces le estoy dando un propósito, le estoy dando un uso a ese error. Ya dejó de ser algo que me duele y lo paso a ser algo útil, algo que tenga un aprendizaje de ese error. Formula una microacción de 5 minutos para probar esa actualización, que puede ser un ejemplo de esa microacción de 5 minutos. Bueno, yo pienso, porque antes de entrar en el ejemplo, quería agregar algo de lo que dijiste hace un ratico, y es que o sea, ¿cuál es la finalidad de hacer este ejercicio? ¿Cuál es la finalidad? Dijiste una palabra hermosa. Tienes que darte el derecho y el permiso a actualizarte. Uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos dentro de nosotros, porque una cosa importante también que destacar aquí es que todos los problemas que están afuera no tienen solución verdadera afuera. Todos los problemas, todas las situaciones, todas las cosas que te generan tristeza, ansiedad, no se resuelven afuera, se resuelven adentro. Y para poder resolverlas adentro, tienes que darte permiso a actualizarte. Albert Einstein también decía, el verdadero significado de un loco es aquel que hace siempre lo mismo y espera resultados distintos. Entonces, si tú no te das permiso a actualizarte, entonces desde ese permiso a actualizarte, en esos 5 minutos, tienes que hacer algo que normalmente nunca hagas. Y aquí puede integrarse una técnica maravillosa que a mí me ha funcionado muchísimo y me cambió la vida. Y la vi en una serie de televisión que se llama Billions, que se llama la técnica de los 180 grados. Haz algo totalmente distinto a lo que normalmente harías. No garantizo que te vaya a ir bien o mejor, pero te va a ir diferente. Y eso te va a dar la posibilidad no solo de aumentar, o sea, de tener una, ¿cómo se llama? Maximizar tu presencia en el espejo, porque vas a hacer cosas distintas y te vas a ver, tu reflejo va a cambiar, pero sobre todo te vas a dar permiso a actualizarte. Qué bello, me encantó. Voy con el tercer ejercicio. Uh-huh. Es el ejercicio del escaneo corporal consciente, que es un poco lo que hablábamos. Para hacer esto les recomiendo muchísimo que primero vayan al cuerpo, ir al cuerpo es tan sencillo como cerrar los ojos y hacer conciencia de las partes de tu cuerpo. Eso es un ejercicio que además pone o enciende energéticamente tus hipocampos, que es donde está tu creatividad y tu relajación. Y en ese momento, a través de una respiración, una pausa de 1 minuto, dice aquí, que puedes acompañar con respiración, escanees tu cuerpo de pies a cabeza y anotes o hagas conciencia de dónde sientes tensiones
y en dónde fluyes súper cómodo, ¿no? Dónde tienes tensiones y dónde estoy súper tranquilo. Haz un gesto breve de cuidado, un estiramiento, una respiración, tomar agua. Y luego escribes, hoy escuché a mi cuerpo con, y escribes dónde estaba esa tensión, escribes lo que te hizo sentir. A mí me parece muy útil también relacionarlo con una sensación, con una emoción. Muy bueno. Esta tensión me hace sentir triste, me hace sentir, oye, pesada, me hace sentir, no importa, pero anótalo. Solamente, como le dijo Manuel, cuando lo podemos ver aquí, cuando lo tenemos aquí cerquita y lo podemos ver, ya se empieza a hacer más pequeño, ¿no? Porque ya sabemos que esa sensación corporal tiene una connotación que no es corporal, que es emocional, probablemente. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, aquí quiero agregar, a ver, hay que ver la productora primero, antes de continuar, si nos dio permiso de continuar. Entonces, quiero agregar algo, y es que a lo mejor no te lo han dicho, y yo lo descubrí hace poco, pero resulta que eso que crees que eres tú es una gran mentira. Es un cuento que te echas a ti mismo, pero es una gran mentira, porque resulta que nosotros, casi el 90% de lo que hacemos, lo hacemos desde el inconsciente. Nuestra conciencia a veces tiene menos del 10%. O sea, eso que crees que eres tú y mientras más rígido y más, ¿sabes?, pragmático seas, más equivocado estás, porque resulta que el 90% de tu día lo controla tu inconsciente. Tú no piensas en respirar y resulta que la respiración, y aquí está la experta en respiración, pues es una parte muy importante de tu conciencia, de tu elevación de conciencia, incluso de tu salud mental, espiritual, emocional, etc. Y no piensas en respirar. Y hay una cantidad de cosas que pasan desde el inconsciente. La conciencia en acción es ordenar ese inconsciente. Es ir a darle orden a ese inconsciente. Es ir a darle decisión a ese inconsciente, porque muchas veces ese inconsciente es una consecuencia de un modo supervivencia que has estado toda la vida y que te has escondido detrás de disfraces, que la falda de tu mamá te quedó pequeña, entonces te disfrazaste de Batman, de Superhéroe, de Robin, de lo que quieras, de Batichica, de la Mujer Maravilla, y tienes una cantidad de disfraces allá adentro que se llaman tu inconsciente, pero tú tienes algo, y una vez con Nofera hicimos un programa, un episodio, momento de publicidad, vayan en Filósofo Digital segunda temporada y buscan el episodio Decisiones, y analizamos la decisión. Y resulta que cuando nosotros decidimos, hay 3 pasos en la decisión. La primera es la decisión primitiva, la de supervivencia. Esa es la decisión más rápida, ¿no? O sea, lo que decía Gonzalo, no me va a comer el tigre, tengo que correr. Esa es la decisión primitiva. Luego, si tú te tomas un poco más de tiempo, entonces tienes el otro nivel de decisión, que es el decisión en donde vas al sesgo de aprobación. ¿Lo dije bien? Sesgo de aprobación, ¿viste? Me apruebas el sesgo de aprobación. Entonces, el sesgo de aprobación es una parte del cerebro en donde solamente están nuestros recuerdos. Solamente está lo que nosotros hemos vivido. Entonces, cuando nosotros nos tomamos un poquito más de tiempo en la decisión, entonces nosotros vamos a nuestros recuerdos, a nuestros pasados. Pero de ahí siempre vamos a estar en el eterno retorno de Nietzsche, porque vamos a estar haciendo las cosas que conocemos y que hicimos antes. Todos esos 2 procesos, el 1 y el 2, son inconscientes. Nosotros no tenemos conciencia de eso. Es cuando llegamos al tercer paso que se activa nuestro corteza prefrontal. Ahí es donde está nuestro consciente. Y ahí es donde podemos intervenir en una decisión. Pero pregúntese algo, sobre todo ahora que no hay nunca tiempo para nada y que todas las decisiones son tan rápidas. Tomamos el tiempo para pasar la fase 1 de la decisión y la 2, que son inconscientes, para llegar a la corteza prefrontal y entonces decidir de ahí y escuchando a las otras 2, ¿no? Claro. Bueno, hay un ejercicio de respiración para llevar la energía a la corteza prefrontal. ¿Qué te parece? Me encanta, ¿lo hacemos? ¿Lo ¿O lo hacemos cuenta? ya? No, lo cuento porque hay que prepararse. Primero es bueno hacerlo en la mañana, todos los días, y es una forma de activar esa corteza prefrontal. Pero primero te tienes que sentar súper derecho o derecha, con tu columna bien recta. Bueno, las piernas van así. Y con la nariz bien limpia, porque es respirar durísimo por la nariz y llevar la imaginación, la lengua, así a través, o sea, pegada en tu paladar de manera que vaya apuntando acá
Y con tu imaginación llevar la respiración así, ahí. Eso es. Pero muchas veces lo haces 30 veces más o menos y con fuerza, ¿no? Y con ese movimiento diafragmático de... Con los ojos cerrados y llevando la atención ahí y no sabes, es como que si te metieras un holz en el cerebro, o sea, sientes así como ¡fua! Un despertar increíble y un aumento de esa energía que va a tu corteza prefrontal que te deja más listo para poner atención, más listo para tu día. Así que ahí les dejo ese dato. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, sigan a Yoda, por favor, en Yo Soy Alta Frecuencia. No dejen de seguirla. Hoy fue, pues esto, gracias por participar en este experimento social que hicimos con ustedes, a ver cómo quedaba una especie de podcast y conversación entre dos amigos que simplemente están contando. No nos consideramos que tenemos todas las respuestas, estamos todavía en proceso. Y simplemente venimos a compartir con ustedes lo que hemos descubierto de nuestro proceso hasta ahora y bueno, para ver si esto que nosotros estamos haciendo puede ayudarlos en su proceso también. Al final, no hay una competencia. No creo en el ego espiritual. Creo que el camino tanto espiritual... otra cosa, tampoco creo en la fe ciega, porque a veces tenemos una fe ciega que no nos permite mantener la conciencia. Y lo hermoso de la conciencia no solo es tenerla por un momento. No solo hacer un viaje de medicina ancestral o de ayahuasca o de meditación, etcétera. Es poder mantenerla en el tiempo. Qué lindo sería si pudiéramos mantener esa conciencia. Tenemos una pregunta que habla justamente de eso. Uh-huh. La pregunta dice, ¿cómo podemos mantener la conciencia viva después de un taller, un retiro, una meditación, una experiencia y no perderla al volver a la rutina? Me encanta esa pregunta. Yo. Sí, por favor. Ganó. Yo, maestra, yo. Repetición. Pero repite la pregunta, porque no sé si a Natalia la escuchan. La pregunta de que, ¿cómo se llama la persona? Josefina. Josefina, me encantó tu pregunta. ¿Qué Josefina es esa? Yo creo que esa la conozco. Josefina preguntó cómo podemos mantener la conciencia después de un retiro, una ceremonia de ayahuasca, un momento, un taller, lo que sea, cuando vuelves a tu rutina. Esa pregunta me encanta, pero yo siempre hablo de eso. Y yo creo que la única respuesta es entendiendo que tienes que repetir. Y si no puedes repetir esa experiencia, pues repítete esa sensación todos los días. Escríbela, anótala, descríbela, ponle mucho detalle, vuélvela una película en el ojo de tu mente, literal. O sea, hazte una película de lo que sentiste y cómo quieres volver a sentirte y trata de ir todos los días a tu mente 10 minutos, 5 minutos, lo que tú puedas. Y repetir esa sensación, llevarla a tu cuerpo, traerla a lo somático es poderosísimo. Eso es neuroplasticidad, eso es ciencia y eso es lo que hace que tú puedas traer eso de nuevo a ti, porque pasa muchísimo que cuando tenemos experiencias de un solo día, lo perdemos. Y es normal, imagínate, tú recibiste un montón de cosas, sentiste un montón de cosas en tu cuerpo, pero luego entras a tu vida a las mismas experiencias que te hicieron sentir como estabas antes de ese momento, a los mismos estimulantes, a los mismos estímulos. Y claro que eso se pierde, claro que eso se va, como si fuera como que si estuvieras metido en un río y se lo llevó la corriente. Yo creo en la repetición y siento que eso trae grandes cambios en tu mente. De hecho, mi programa de respiración va de eso, va de repetir esas sensaciones, ese tú, describirlo, entender cómo podemos hacer para construir una imagen de lo que queremos lograr y a través de esa repetición traerlo a ti y ser esa nueva mejor versión de ti. Me encanta esa respuesta. ¿Puedo completarla? Claro. ¿La producción me da permiso? Bueno. Ok. Hay una teoría que habla de la esfera de la conciencia. Esa teoría viene de un hecho científico que se descubrió que los árboles se conectaban a través de una red de hongos que se llama micelium. Esa red de hongos interconecta, es como una red neuronal que ustedes la trataron de recrear o la recrearon en la película Avatar, que hacen que todos los árboles estén conectados, toda la naturaleza está conectada. El micelio es un hongo que los conecta. Uh-huh. Cuando viene una tormenta, ellos saben que viene la tormenta y se preparan. Cuando hay uno que le está faltando nutrientes, pues se alimentan de nutrientes. Esa red neuronal de la naturaleza, pues hay teorías que hablan de que existe una del pensamiento. Que por cierto,
uno de los nombres que se le da es nosfera, que es la gran esfera del pensamiento. Pero hay muchos nombres, porque obviamente es una teoría. El ¿Qué quiero akasha decir es con otro esto? nombre. ¿Ah? El akasha también es eso. Ujú. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros recibimos conocimiento. Ir a un taller es como entrar en una conexión, o sea, conectarte a un Wi-Fi. O sea, imagínense que ir a un taller o hacer algo como lo que están haciendo hoy, los que están aquí Qué todavía bello. con nosotros, Ujú. es como que te conectaste a un Wi-Fi. Y de ahí vas a bajar información. Hay información que te va a funcionar, hay información que no te va a funcionar. Porque si algo nos dejó el COVID y fue que todos somos diferentes. Una de las grandes problemas que hay ahora es que desde la dogma hasta el control político nos tratan de poner a todos en un mismo lugar. La teoría de las ovejas. ¿Y por qué digo que el COVID nos los dijo? Porque hubo personas que lamentablemente murieron y otros que les dio gripe y otros que no les dio nada. Entonces, eso nos dejó claro que somos totalmente distintos. Y si somos distintos físicamente, obviamente somos mucho más distintos emocionalmente. Entonces, cuando tú vas a un taller, Josefina, tú te estás conectando a un Wi-Fi y de ahí o te estás conectando a una página web y vas a bajar información. No toda esa información te va a servir, como no toda la información que hemos dado aquí hoy, que para mí la información es herramientas, ¿sí? Para que tú construyas tu propio camino. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer qué de esas herramientas, qué de esa información que bajaste resuena contigo, vibra contigo, funciona contigo. Porque si no te llenas de una cantidad de información que al final la vuelves a guardar ahí en el inconsciente, en el almacén, y no te sirve para nada. Entonces rápidamente escribe, rápidamente busca lo que de verdad resuena contigo. Y lo otro, pues a lo mejor no es tu momento, ¿sabes? Toma, quédate con 4, 5, 10 cosas, 8 cosas, una frase. Una vez le di, en una de mis últimas clases, le di la cola, le decimos nosotros en Venezuela, pero El aventón. el aventón a una alumna que se quedó, que tuvo problemas con su carro y me comentaba el poder de las frases, que estuvo en 2 años de depresión, pero se consiguió un post en Instagram de alguien que habló que con una frase ella pudo salir de su depresión. A veces lo que necesitamos es una frase. Era lo que faltaba en nuestro propio rompecabezas. Entonces quédate con eso, reconócelo. Y luego de que las reconozcas, ¿qué te sirvió de ese taller? Entonces elige por cuál empiezas. Mira, voy a empezar por aquí. Y luego haz la repetición que dice Yoda. Pero al final, cada quien va en su ritmo. No hay una competencia. Y no es totalmente guardar todo el conocimiento, es quedarte con lo que te funciona. Porque así, ese trocito, esa pieza, va ayudándote a formar tu conciencia en acción. Todos los sábados. ¿Sí? Jessie. Hola, Hola, Jessie. Jessie. Gracias, Jessie. Todos los sábados, el Palacio de la Justicia, y tengo que explicar qué es el Palacio de la Justicia. Ay, por Me favor. dan permiso, sé que estamos ya fuera del horario, pero rápidamente voy a explicar. Desde que comencé este proyecto de Filósofo Digital, que tenía bastante tiempo haciéndolo, hasta que me atreví, me enfrenté al síndrome del impostor y a mis miedos, y creamos este espacio, este estudio aquí, he tenido la suerte, la dicha, el honor de que cada persona que ha llegado aquí sola, como llegó Yoda, que llegó solita, hola, permiso, buenos días, considero que son superhéroes. Desde mi gran amigo Gonzalo hasta Perla y Paola de Alquimia, Yoda, Arturo de los Ríos, Marlene Maceda, y podría nombrar, y disculpen a los que no nombre, pero es que todos los días llega alguien, María Evangelina, por favor, María Evangelina, Mariana, y todas las personas que me han dado el honor de sentarse en esta silla en las entrevistas del filósofo, me han hecho darme cuenta que hay muchísimos superhéroes allá afuera. Y yo empiezo a notar, cuando empiezo a hablar con ellos, como esta señorita, esos superpoderes. Pero empiezo a sentir, bueno, ¿y cuál es el mío? No entiendo cuál es el mío. No vuelo, ¿qué hago yo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? No soy como curioso. Y entonces decidí que sentí, no sé, o me conecté con ese Wi-Fi cósmico, que el mío era crear el Palacio de la Justicia. Y eso es conciencia en acción. Todos los sábados va a haber un superhéroe aquí como esta señorita. Y vamos a estar hablando y vamos a estar compartiendo desde estas grandes personas que han podido romper la matriz y vivir a su propio modo y tener una historia de superación de dolor. Y de esa forma han llegado a hacer algo maravilloso y vamos a estar compartiendo con ustedes en Conciencia en Acción. El próximo es el sábado 20 de septiembre a las 7 de la noche con el gran Gonzalo Chirinos y obviamente Yoda va a seguir
viniendo, porque hay muchas más que no hablamos. No, y si no me pudimos invitas, hablar me nada. meto. Y te metes, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos aquí para que haya una mesa redonda y podamos hablar. Pero hoy fue, gracias por este experimento social, gracias por este piloto, gracias por estar aquí. Disculpen que les robamos un poquito más del tiempo pactado, agradeciendo que nos regalaron lo más importante que es su tiempo. Hoy comenzó esto de conciencia en acción y simplemente tomen lo que les funcione y empiecen a desarrollar esa conciencia. Más allá del miedo, Gracias a todos. más allá de la... Ajá. Y el evento online, workshop, talleres prácticos. Bueno, es que la producción nos tiene como confundidos. ¿Qué pasó? Bueno, que vamos a estar teniendo ok. próximamente eventos Gracias, online, viste. Menos tenemos mal que workshops viniste. preparados, tenemos talleres prácticos para ustedes, para que aprendan e integren estas herramientas de las que les hablamos hoy, estos ejercicios de los que les hablamos hoy, hacerlos con ustedes y poderlos acompañar en ese viaje de conciencia en el que todos estamos. ¿Vieron lo chévere que es tener amigos superhéroes? ¿Vieron lo chévere que es eso? Entonces, muchísimas gracias hoy por compartir. Se les quiere muchísimo. Estamos haciendo lo mejor que podemos para llevarles a ustedes y compartir con ustedes, porque creo que el conocimiento no se puede quedar solo para nosotros. Hay que compartirlo. Eso crece, eso se llama coelevación. Se les quiere muchísimo. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Bueno, me encantaría dar las gracias a ti, a Natalia, nuestra productora estrella, por estar aquí con nosotros y de darnos este orden. Y nada, hoy hablábamos de crear masa crítica. Yo creo que Uy, no nos podemos ir. No nos podemos ir. No nos podemos ir. Primero, agradecer, disculpa que te interrumpa. No. Gracias a todos los que hicieron preguntas. Sus preguntas fueron maravillosas y esa es la idea de esto que queremos hacer en Conciencia de Acción, porque es acción. Pero hoy tú dijiste algo que la teoría ¿te acuerdas del mono? La teoría Por favor, del terminemos centésimo con eso. mono. El centésimo mono. Escuchen esto, por favor. Miren, va parecido a lo que Manuel decía del micelio para los árboles y de ese akasha, esa conexión cuántica donde estamos todos, a partir de la que estamos todos conectados. Hay una teoría, hay unos científicos que hicieron un experimento con los monos, unos monitos que viven en Japón, estos que todos vemos que son como unos monitos peluditos grises que están en la nieve, no sé el nombre, perdón. Y les empezaron a dar un tubérculo sucio a estos monos y los monos no les gustaba y no se los comían. Hasta que en un momento uno de los científicos enseñó a una mona a lavar este tubérculo y la mona aprendió, empezó a lavar el tubérculo y empezó a enseñarle a otros monos y a través de lo que ellos hacían, otros monos empezaron a hacerlo. Pero cuando hubo 100 monos que ya habían aprendido a lavar estos tubérculos, otras tribus de monos que estaban lejos empezaron a hacer lo mismo. Así ellos probaron que a través de esa red que nos conecta, y esos son animales que creemos que no tienen conciencia psicológica, no sé, pero que están definitivamente conectados a esa conciencia del orden divino, colectiva, sí. a esa conciencia colectiva de que es el orden en el que nos movemos y en el que vivimos, comenzaron a replicar esta misma acción y así formularon esta ley de lo que llaman masa crítica. Y es que cuando llega a un nivel de personas, una cantidad de personas específica que manejan un conocimiento, que estamos generando este movimiento de conciencia en acción, que estamos elevando nuestra vibración, esa elevación se hace automática para todo el resto. Entonces, eso es lo que a mí me llena tanto de estar aquí hoy contigo, Manuel, con ustedes, Manuel y Natalia, que se han convertido en familia. Y de verdad, de corazón, eso es lo que yo sé que compartimos, esa pasión por generar esa masa crítica y para allá vamos a hacer a poner nuestros granos de arena para hacer un mundo mejor. Me encantó. Gracias a todos ustedes. Se les quiere muchísimo. Aprendan a lavar su tubérculo y vamos a hacer mucho más de 100. Mucho más de 100. Se les quiere mucho. ¿Alguien le gustaría hacer una pregunta Antes para de cerrar? irnos. Gracias a todos los que hicieron preguntas. Gracias por su participación y por su atención. No, déjennos dormir, por favor. Se les quiere muchísimo. Nos vemos el próximo sábado. Y bueno, yo soy Alta Frecuencia. @yo soy Alta Frecuencia. @yo soy Alta Frecuencia. Su podcast, por favor, no se pierdan ese podcast que muy pronto va a ser estrenado en YouTube. No se lo pierdan, está espectacular. Y el 20 de septiembre abrimos Respira para Sanar, que es mi programa de respiración grupal, así que por ahí